quisiera una pasada por todos, en el sentido, y empezamos por ti, José, creemos que las tarjetas de estas virtuales, tecnología NFC, acabarán sustituyendo a las tarjetas físicas. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué creemos que es el futuro de esto? No digo al 100% las tarjetas físicas, pero sí de una forma, vamos a decir, masiva, de una forma de... ¿Qué creemos? Bueno, yo creo que yo no voy a ver la desaparición de las tarjetas de plástico, me parece a mí, ni ninguno de los que estamos aquí. Otra cosa es que progresivamente se vaya utilizando más la tecnología digital, móvil, que la tecnología de tarjeta física. Y ligando un poco con lo anterior, nosotros la tecnología NFC la vemos como business as usual. ¿No? Es decir, para nosotros no es un piloto ni nada. Nosotros los pilotos se hacen para testar que la tecnología funciona y para ver que los sistemas se adaptan a la tecnología. ¿Vale? Y eso ya está hecho. De hecho, yo te comentaba las Sitges antes, José Antonio, creo que fue hace 3 o 4 años ya. Que a veces yo pienso que fue hace 1 o 2 y fue hace 3 o 4. Y hay entidades que ya están preparadas desde hace ese tiempo y no se han lanzado a esto. ¿Por qué no se han lanzado a esto? Lo he dicho antes, y es que el problema que tenemos es el modelo comercial de cómo hacer esto rentable. ¿Vale? Porque el lanzamiento de contactless se ha producido porque realmente la tarjeta se la doy yo al cliente, es un coste que ya estoy asumiendo. El coste entre una tarjeta normal MV y una tarjeta contactless de los 30 céntimos puede estar por ahí. Entonces, las reconocer instrucciones ya prácticamente se están haciendo así, incluso es algo que puedo asumir de forma hacer una migración masiva, porque al final hay una rentabilidad que yo veo que es que al final ese cliente empieza a hacer cosas que antes no veía, y estamos viendo además en los pocos meses, 6-7 meses que llevamos con una masa poquito, ¿no? Pero todavía, pero para hacer una comparativa, que estamos viendo que se incrementa el número de transacciones y se incrementa el volumen total de gasto. Con lo cual hay un business case detrás, ¿no? Y como digo, no es un coste disparatado. El problema que tenemos con dar el salto al móvil es, como he dicho antes, que ya hay otros componentes mucho más complicados, ¿no? Es difícil trasladar ese coste al cliente de una nueva tarjeta, porque va a seguir teniendo la tarjeta física, porque es necesaria. Además, a día de hoy, no solo por la infraestructura. ¿Cómo lo ves en el futuro? Es cierto, a día de hoy lo vemos así, pero creemos que se va a evolucionar y que los costes van a ser más bajos y que los dispositivos andan todos con el NFC. ¿Qué creemos? Yo creo seguro que NFC va a ser un estándar para los teléfonos móviles, seguro. Hoy en día no hay un teléfono sin cámara, no va a haber un teléfono sin NFC, pero no solo por las tarjetas de pago, sino porque lo que hemos dicho es que el NFC tiene múltiples aplicaciones, con lo cual eso está clarísimo. Ahora bien, como digo, el tránsito o la transición entre el mundo tarjeta modal llegará a un punto en el que a lo mejor utilizamos más, pero todavía creo que hay otras barreras como es la cobertura, que en muchos sitios se está haciendo cobertura, no vas a poder utilizarlo. Hay una serie de componentes que hacen complicado. Yo creo que todavía... ¿Hablamos de 1 año, 3 años, 5? Creo que para que se cambie tal. No, no digo 100%, ni mucho menos. 6-7 años. Yo creo que por lo menos 6-7 años. Me gustaría saber... Para que empezara a que aquí móviles se utilicen más que... Sí, para que haya un uso telefónico y poquito. Pues bueno, pues yo estoy también muy de acuerdo con un poco cómo vemos nosotros el futuro. Bueno, vemos el futuro en que habrá clientes digitales y habrá clientes no digitales, no analógicos de tarjetas plásticas. Entonces, esos clientes digitales van a ser clientes de e-commerce, de NFC y de otras cosas que a lo mejor ahora mismo pues, no han salido y acabarán saliendo, pero realmente lo importante es de todos los clientes. O sea, hay una métrica que en España no ocurre, pero en otros países sí, que están los bancarizados y los no bancarizados. Pues esos son 2 mundos, ¿vale? Y dentro de los bancarizados y los no bancarizados, y dentro de los bancarizados están los que usan tarjeta y los que usan el caso, que al final somos todos según las circunstancias y que la tarjeta va cada vez, como decíamos, comiendo más tarde. Pues ahora a lo que vamos, y por un momento no voy a hablar de tecnología, pero sí que voy a hablar de una cosa muy importante. Habrá clientes digitales y clientes que no sean digitales, ¿vale? Entonces, y esa cuota irá desarrollándose e irá creciendo acompañado de otros servicios de valor añadido que nos va a permitir la digitalización de esos medios de pago, recolectar los datos de manera mucho más adecuada, hacer productos de precompra y postcompra, todos esos elementos. Entonces, los clientes de nuestras organizaciones, da igual que seas un emisor, que seas una telco, que seas cualquier agente de los que estamos hoy aquí, nuestros clientes que pasan a digital seguramente que van a ser clientes más valiosos. Y entonces nosotros vamos a trabajar para que haya la mayor cantidad de clientes digitales. ¿Eso significa que todo el mundo se va a hacer digital? No, de la misma manera que no todo el mundo usa la tarjeta de crédito, de la misma manera
mañana todo el mundo está localizado en otras regiones y efectivamente siempre quedará ese legacy. Pero yo creo que la curva de penetración de nuestros clientes que serán digitales o muy digitales será una curva de adopción similar pues a los clientes que no hacían home banking y que ahora hacen home banking y hay algunos que ya solo hacen home banking y van a la oficina. Pues estos serán dinámicas similares o nuestra industria, pues gente que tiene teléfono pero no tiene internet, pues ya cada vez es más difícil, además con las tarifas y ofertas que nosotros damos, cada vez se hace más difícil que entres a vivir en una casa y te des de alta al fijo y no te des de alta al internet. Pues con esto yo creo que no va a pasar parecido. Va a llegar un momento que no sé si va a ser en 2025 quizás antes, en el cual a los nuevos clientes se nos va a hacer muy difícil pensar que tú quieras tener la tarjeta de plástico y no quieras la copia o la versión digital. Cualesquiera sea la tecnología que haya. Y habrá clientes que dirán, en el límite, eso sí que es más complementario, no me saques la copia de plástico, que ya con la digital, ya me va bien. Entonces esa es un poco la visión que tenemos. ¿Cómo se mapea eso a los estándares actuales? Pues yo creo que también nos queda algún tipo de enganche, pero estamos en 7 años, hablamos de 4. Pues hombre, pioneros ya hay, y hay gente como los wallets online, como PayPal o otros que están llegando ahora, pues eso, para mí eso ya son clientes digitales. Los pioneros del NFC, que tengan sus tarjetas en un banco que apueste por NFC y coincidan el móvil y así, sean pioneros. O sea, pioneros va a haber, o ya hay, desde hace años, en 2013, 2014. La masificación, pues no sabría decirte, pero sí, faltan todavía unos años para que hombre, yo creo que hay escenarios que llegarán antes de menos de 6 o 7. De hecho, PayPal y otras empresas de esa índole llevan tiempo trabajando en esas tarjetas que ya son digitales. Hay gente que por defecto pues, paga con Amazon Payments, que no deja de ser una digitalización de una tarjeta, o con PayPal. Sí, lo que pasa es que soluciones de entornos cerrados o tal, pues también existen, pero soluciones globales que funcionan y mal. Si te ves al final todas las soluciones que hay, como he dicho antes, es que se apoyan en las dos redes globales de pago que hay, que son las clientadas o las tarjetas de pago. Entonces, el mundo online es muy fácil, pero el mundo presencial es otro mundo. Entonces, el mundo online todavía es muy pequeñito comparado con el mundo presencial. ¿Vale? Por ejemplo, en el mercado más desarrollado que es Inglaterra, nosotros tenemos un 22% ya del volumen de transacciones son online. ¿Vale? Una brutalidad. ¿Vale? En España podemos estar entre un 6 un 7, como mucho, ¿vale? Con lo cual, el mundo online es otro mundo, mucho más fácil, mucho más fácil de acceder, y ahí, lógicamente, la virtualidad, necesitas tener algo que no es un plástico, pero en el mundo físico es otra historia. Y cambiar todo eso lleva mucho. Y además estamos hablando de países muy desarrollados o centralizados, pero es que el resto del mundo es muy grande. Entonces, lo que estamos haciendo aquí a día de hoy, yo diría que España es de los países más avanzados en tecnología móvil, montables, etcétera, en Europa, incluso del mundo. En Estados Unidos, yo que está seguro que está mucho más atrasado. ¿Vale? Entonces, claro, estamos hablando de que somos los pioneros a lo mejor del mundo en esta tecnología. Entonces, cambiar todos esos hábitos pues lleva mucho tiempo. Yo, si alguien quiere apostar, apuesto lo que queráis. A que antes de 26, 7 años no. Alan, ¿qué opinas? ¿Tardaremos 6, 7 años? O sea, yo me imagino que en los próximos 2-3 años el nivel de TPVs contactless en el mercado y de móviles soportando NFC será muy muy alto, lo cual querrá decir que más allá de que alguien, pues digamos a corto plazo, lleve una solución NFC y pueda pagar en algunos sitios, seguramente en 2-3 años podrá pagar prácticamente en todos los sitios, y seguramente ese es el momento en el cual también se produzca un empuje importante, en el sentido de que ya si tienes universalidad, pues la adopción puede llegar a ser mayor. Y bueno, pues a lo mejor el año 4, año 5, realmente si lleguemos a un despliegue pues importante, ¿no? Entonces a lo mejor yo soy un poco más optimista, van 5 años. ¿Y desde hace? Pues la tecnología está disponible, los proveedores de soluciones disponen de soluciones a instalar, falta centrar el modelo de negocio para las entidades emisoras y procesadoras y proveedoras de servicios para encontrar ese elemento que decida lanzar una solución al mercado.
Yo estoy en la línea de José. Yo creo que hasta que el mundo de pago por móvil supere al de la tarjeta falta mucho. Cambiar las costumbres de la gente no es un problema tecnológico, es de gente. Lleva mucho tiempo. Pero estoy seguro que las generaciones que ahora tienen los 13, 14 años, esos pagarán por móvil casi todo seguro. O sea, por poner un símil, el tema de la tecnología MV, por ejemplo, que nació hace 12, 13 años, Javier, tú estabas en Pisa conmigo, y bueno, y en España tardó mucho en llegar. Le tardó mucho porque no tenía sentido. Y en otros países como Estados Unidos no ha llegado, ni siquiera. Está hablando de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, era una tecnología muy fiable, muy segura, muy tal, muy cómoda, pero oiga, tiene sentido desde el punto de vista de business y de económico, porque si en España tenemos todo online, el fraude era muy bajo y tal, decía, bueno, oiga, es una inversión grande. Es verdad que sí que se veía que la banda magnética no tenía obsoleta desde el punto de seguridad, y dijimos, bueno, hay que hacerlo poco a poco, pero se hizo una transición muy lenta, mucho más tarde en otros países, porque no había una necesidad. Entonces esto es lo mismo, es decir, en el momento que haya una necesidad, esto despertará, pero yo creo que contactless sí que va a ser una cuestión de 2 o 3 años, esperemos un despegue brutal, es muy cómodo y va a estar ahí, pero ya el paso al móvil es otra historia.